Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11. Creo que ya la mayoría lo buscó, ¿verdad? Póngase en pie, por favor, para darle lectura en reverencia a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, quiero que usted la confiese conmigo. Es bueno confesar la palabra de Dios. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Deténgase a meditar esa frase. Tenemos por bienaventurado a los que sufren. Eso lo voy a explicar. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Cuánto han escuchado de la situación que vivió Job? La mayoría, ¿verdad? Dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué interesante lo que hoy estaremos estudiando, aprendiendo, meditando. En esta tarde le voy a titular al mensaje, y escuche con atención: el sufrimiento de los justos. Repita conmigo: el sufrimiento de los justos. ¿Quién de nosotros no ha sufrido? Todos en algún momento dado de nuestra vida hemos sufrido. Yo he pasado por situaciones que me duelen, situaciones difíciles, y yo sé que usted también ha pasado por esas situaciones difíciles. Y en esta tarde voy a compartir una meditación que tiene que ver con el sufrimiento en la vida del creyente justo. El propósito es entender el por qué Dios permite momentos difíciles de sufrimiento en la vida de sus hijos, de sus hijas. Usted debe de saber que siempre hay un propósito de Dios en todas las circunstancias que vivimos, aún en las más difíciles y dolorosas. Siempre hay un porqué, siempre hay un motivo. Así que hay mucho que aprender y entender acerca del propósito de Dios en los sufrimientos que pasamos en nuestra vida. Nadie de nosotros está exento de pasar por algún tipo de sufrimiento. Todos los cristianos, escuche, todos los cristianos, nosotros los creyentes, tenemos que pasar por algún tipo de sufrimiento. Probablemente ahora no estés sufriendo, pero ciertamente tendrás que pasar por momentos de sufrimientos. Puede ser que alguno de ustedes en esta tarde, en esta temporada, en este año, en estos tiempos, esté pasando por un sufrimiento grande. Hay una respuesta, hay una razón, hay un propósito. Lo cierto es que a todos los creyentes nos tocará algún día pasar por el trago amargo del dolor. Todos en algún momento de nuestra vida nos tocará llorar y sufrir en alguna situación difícil. No lo deseamos, pero tendrá que pasar, porque el sufrimiento es parte de la vida humana y tenemos que estar conscientes de ello y preparados de alguna manera psicológicamente que en algún momento de nuestra vida nos tocará sufrir, aunque usted no lo quiera, aunque usted no lo desee. En algún momento de su vida le tocará sufrir. Es inevitable, aunque yo no lo quiera. Llegará un momento difícil donde me tocará sufrir, y no lo deseo sinceramente, porque qué difícil es, hermanos, pasar por un momento difícil. Bueno, por lo menos en el 2020, en la pandemia, yo lo pasé, yo lo viví, y qué terrible, hermanos, pasar por una situación difícil. La Biblia dice, y vaya conmigo a manera de referencia, Job 14:1, muy importante que busque esta cita, acompáñeme por favor. Job 14:1 dice: el hombre nacido de mujer. Estoy en Job 14:1.
corto de días y hastiado de sinsabores. Mire qué palabra tan impresionante, porque revela, hermanos, la brevedad de la vida humana y todo lo que forma parte de la vida humana. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Le voy a explicar dos frases de este texto. La primera, hastiado. La frase hastiado significa lleno de más. Eso es hastiado. Llegar al colmo, sobrepasar el límite, eso es hastiado. Y se refiere a una situación que sobrepasa el límite de lo normal. Hastiado. Ahora, ¿a qué se refiere en relación a la vida humana la palabra hastiado? Bueno, la otra frase, hastiado de sinsabores. La palabra sinsabores, escuche esto, significa intranquilidad, significa turbación, significa conmoción. Y lo que está diciendo el texto es que la vida del hombre, además de que es muy corta en esta tierra y en su corta existencia, su vida siempre estará llena de mucha intranquilidad, turbación, conmoción y de todo tipo de sufrimientos. Así es la vida humana, hermanos, en sí misma. Muy corta y además llena de muchas tragedias, de mucho sufrimiento, de muchos dolores, de muchos pesares. Y nosotros como cristianos, usted como hijo de Dios, no deseamos el sufrimiento. Y yo creo que hay mucha sabiduría tratar de evitar los sufrimientos. Pero aún así, algún día, prepárate, porque el sufrimiento tocará tu vida. Amén, amén. Prepárate, mi hermano, porque ciertamente nos llegará algún día, de alguna manera, de manera accidental, en alguna tragedia, en alguna enfermedad, en alguna injusticia, algún tipo de pérdida, algún tipo de fatalidad, hermanos, va a traer sufrimiento a nuestra vida. Y no te lo estoy deseando, simplemente te estoy enseñando para que estés consciente que el sufrimiento es parte de la vida humana y que nosotros, aunque seamos hijos de Dios, no estamos exentos de no pasar por el sufrimiento. Ciertamente la Biblia dice que tenemos que ser afligidos. Tenemos que pasar por el dolor. Llegará el momento del dolor y del sufrimiento. Y mire, el sufrimiento llegará a veces de forma accidental. ¿Cuántas personas entran en un estado de sufrimiento después de un accidente? Los accidentes, no importa la magnitud o el tamaño o la naturaleza del accidente, un accidente siempre trae sufrimiento. Algunas veces el sufrimiento va a llegar de manera natural. De manera natural. Te enfermaste. Te dieron el diagnóstico de una enfermedad mortal. Va a traer sufrimiento y dolor a tu vida. Aunque no andes buscando el sufrimiento, te enfermaste de algo. Y esa enfermedad va a cambiar todo el concepto de tu vida. Va a cambiar tu destino, tu futuro. Imagínense en la pandemia, cuántas personas, hermanos, fueron alteradas en la vida normal que llevaban por años. Se enfermaron. Muchos se murieron. Otros quedaron enfermos, con deficiencias respiratorias, debilitados. Llegó el sufrimiento de manera natural.
Otras veces el sufrimiento puede venir por la propia maldad del ser humano. Puede venir, puede llegar por la propia maldad del ser humano. Por ejemplo, cuando a alguien le secuestran un ser querido, cuando a alguien le secuestran un hijo, una hija, eso produce sufrimiento. Pero ciertamente, hermanos, vuelvo a lo mismo, el sufrimiento es parte de la vida humana. Dios nos libre y tenga misericordia. Y si llegamos a sufrir, que sea dentro de su voluntad y que sea dentro de un propósito. Ahora escuche, la causa principal del sufrimiento, ponga mucha atención, es el pecado. Repito de nuevo, la causa principal del sufrimiento es el pecado, la maldad. Toda acción pecaminosa va a producir dolor y sufrimiento. Que te quede bien claro, mi hermano, el pecado, la maldad es la causa principal del sufrimiento. Por eso, jóvenes, señoritas, sean sabios y entendidos y evitemos todo lo pecaminoso en nuestra vida, porque solamente de esa manera viviremos más tranquilos y en paz. Dios en su palabra ha revelado muchas promesas para el creyente justo cuando pasare por momentos difíciles. Algunas veces Dios en su bondad evitará que pasemos por momentos difíciles, librándonos de circunstancias extremadamente dolorosas. Vuelvo a lo mismo, el ejemplo que di, como un secuestro. Dios puede evitar un secuestro en nuestras vidas y que lo evite siempre, que nos guarde siempre. Dios puede evitarlo. A lo mejor no tenemos idea de cuántas veces el Señor nos ha librado de un secuestro en la carretera. Por ejemplo, yo que viajo mucho, horas en la madrugada, a veces con mi esposa manejando en la carretera cuando vamos hasta Quintana Roo. De cuántos peligros en la carretera el Señor nos ha librado. No sé, algún día allá en la eternidad Él me dirá: te libré de este secuestro, te libré de este robo, te libré de esta tragedia. Cuando ibas a Tijuana, cuando ibas por Monterrey, cuando ibas por Tamaulipas, cuando ibas por Tabasco, por Campeche, por Quintana Roo, te libré de este peligro. Allá Él nos dirá, porque hay promesas de que sus ángeles mandará acerca de nosotros para que nos cuiden y nos guarden. Otras veces, escucha, esto es lo tremendo, otras veces Dios no evitará el sufrimiento. No evitará el sufrimiento, pero su gracia y su favor estarán con nosotros para fortalecer nuestra fe y darnos paz en la tormenta. Algunas veces querrá evitar el sufrimiento, pero otras veces dirá: no, lo tengo que dejar que pase por el sufrimiento, que pase en el dolor, porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, aprenderá obediencia, aprenderá humildad, aprenderá a vivir en santidad, aprenderá a ser humilde. Dios lo puede permitir. Algunas veces Él permitirá el sufrimiento. ¿Con qué propósito? Para perfeccionar nuestra fe. Además, para purificar nuestra alma en medio del dolor, preparándonos para la eternidad. Voy a decir algunas cosas importantes, hermanos. Lo cierto es que en esta vida los justos también sufren. No se te olvide esto. Los justos también sufren. Los santos también sufren. Los creyentes espirituales también
sufren. Pero si comparamos el sufrimiento de los justos con el sufrimiento de los impíos sufren más. Porque los impíos sufren sin esperanza y sin consuelo. Pero nosotros, los justos, sufrimos, pero tenemos una esperanza, tenemos consolación y tenemos paz de Dios en medio de la tribulación. Dios ha dicho a través de su palabra muchas promesas para nosotros en tiempos de dolor y sufrimiento. Por ejemplo, lea de nuevo Santiago 5:11. Léala de nuevo, por favor. Ahí Dios promete, dice algo poderoso, y dice que los creyentes que sufren son bienaventurados. Eso es lo que dice Santiago 5:11. Los creyentes que sufren son bienaventurados. Textualmente dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Miren lo que está diciendo Dios. Tenemos por bienaventurado a los que sufren. Eso dice la palabra de Dios. Así que este aspecto es muy importante. Número uno, Dios le llama bienaventurado al creyente que sufre. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Qué significa eso? Porque Dios le llama bienaventurado al creyente que sufre. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Ahora escuche y aprenda. La palabra bienaventurado. Repita conmigo: bienaventurado. Esta palabra bienaventurado significa inmensamente feliz. Pero miren qué sentido lo está diciendo. Inmensamente feliz. Parece una contradicción decir que el creyente que sufre es feliz. Porque nosotros entendemos y sabemos que en el sufrimiento no hay felicidad. ¿Quién es feliz sufriendo? ¿Quién es feliz sufriendo? Nadie. Aún así, la palabra de Dios dice que el que sufre es feliz. Dios le llama bienaventurado. Y en nuestro entendimiento humano sabemos que no hay felicidad en el sufrimiento. Pero en la mentalidad de Dios, en la idea de Dios, en los pensamientos de Dios, en la sabiduría de Dios, Él contempla mucha felicidad para el creyente que sufre y se mantiene firme en la fe. Porque aquel que sufre y se mantiene firme en la fe no está sufriendo de oquis, no está sufriendo de balde, está sufriendo con un propósito dentro de la voluntad permisiva de Dios. Ahora es importante entender y discernir esto, porque Dios dice, es Dios el que está diciendo que el creyente que sufre es feliz. Y yo quiero detenerme aquí para explicarles este asunto. Para Dios, el permitir algún tipo de sufrimiento en la vida del creyente no es un castigo. No lo hace para castigarlo, sino que Él permite el sufrimiento como un proceso para perfeccionar espiritualmente a ese hijo suyo, a esa hija suya. El sufrimiento permitido por Dios en la vida del creyente justo no es para destruirlo, no es para condenarlo, no es para matarlo, es para santificarlo, perfeccionarlo y prepararlo para llevárselo a la eternidad.
En el sufrimiento, escuche, el creyente es más consciente de su necesidad de Dios. En el sufrimiento, el creyente es más sensible a la misericordia de Dios. En el sufrimiento, el creyente se comporta más humilde para con Dios. Por ello, el sufrimiento es permitido por Dios para tratar personalmente con nosotros en muchas áreas de nuestra alma que necesitan ser ministradas, transformadas, purificadas, perfeccionadas por Dios. Dios conoce cómo es tu alma. Dios conoce tu corazón. Dios sabe en qué áreas de tu alma hay rebeldía, hay vanidad, hay orgullo, hay soberbia, hay desobediencia, hay maldad, hay malicia. Dios sabe nuestro corazón. Y para arrancar la soberbia, el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la malicia, la maldad, muchas veces va a permitir que pasemos por momentos de sufrimiento, para que en medio del sufrimiento seamos quebrantados, seamos purificados, seamos transformados, hermanos. Ese es el propósito del por qué Dios permite en algunas veces el sufrimiento. Espero que me esté explicando. Por ello, en Dios, el sufrimiento permitido en nosotros tiene un aspecto positivo. No es para destruirnos, sino para perfeccionarnos, edificarnos en gloria y en honra. La Biblia instruye a los creyentes a pensar del sufrimiento de la siguiente manera. Mira, esa es la forma de cómo usted debe de enfrentar el sufrimiento. Hermano, yo no sé, ni tampoco lo deseo, pero yo no sé qué sufrimientos van a venir a tu vida en el próximo mes. Yo no sé qué clase de sufrimientos van a venir a tu vida en lo que falta de este año 2025. No lo sé, no lo deseo. Espero que Dios te libre. Pero si Él en su voluntad quisiera permitir que el sufrimiento llegara a ti en los próximos meses, te voy a mostrar conforme a la Biblia cómo debes de enfrentar el sufrimiento, la mentalidad que debes de tener cuando llegue el sufrimiento, la actitud que debes de tener cuando venga el sufrimiento. No importa de la manera como venga. Vamos a mirar Santiago 1:2. ¿Cómo nos instruye Dios? ¿Cómo tenemos que enfrentar el sufrimiento? La postura, la actitud como cristianos que debemos de tener cuando venga el momento difícil. Aprende, mi hermano, y no se te olvide en esta tarde. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, Dios mío. ¿Qué dice Dios? Cuando venga la prueba, cuando venga el dolor, cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, gózate. Gózate, dice Dios. Pero ¿qué hacemos? Nos desalentamos, nos desanimamos, dejamos de congregarnos, nos vamos resentidos, decepcionados, frustrados, amargados, enojados con todo mundo, con la iglesia, con el pastor, hasta con Dios mismo. Pero dice Dios, cuando venga la prueba, gózate.
¿Quién puede gozarse en medio de la prueba? ¿Quién puede gozarse en medio del problema? ¿Quién puede gozarse en medio del sufrimiento, en medio del dolor? ¿Quién puede gozarse? Solamente aquel que sabe que Dios es bueno y para siempre su misericordia, y que no lo dejará destruido, acabado, derrotado ante el problema. Solamente aquel que conoce de verdad que Dios es su Padre. Solamente aquel que conoce de verdad a Dios y que sabe que Dios es bueno y que sabe que la bondad de Dios es grande y que sabe que la misericordia de Dios es grande para él. Sigamos leyendo versículo 3. Después que se nos da la instrucción de gozarnos cuando estemos en diversas pruebas, versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo creo que esa frase deberíamos de subrayarla. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Esto significa que el sufrimiento en la vida del justo es para probar tu fe. Es para probar tu fe. Cuando venga la prueba, el problema, la tragedia, el dolor, la enfermedad, acuérdate, es para probar tu fe. Y es para producir en ti paciencia como fruto de la fe. Dios desea que nuestra fe produzca paciencia. Mire, la fe tiene un fruto. No nada más es creer por creer. No nada más es creer por creer. La idea de Dios es que tu fe tenga paciencia. La paciencia es fruto de la fe. Dios quiere ver paciencia en ti como resultado de tu fe. Dios desea que nuestra fe produzca esa paciencia, y esto se logra a través del sufrimiento. Dios en el sufrimiento quiere sacar de tu fe, de mi fe, la paciencia como un fruto de vida espiritual. Así que a los que son impacientes, mucho cuidado, porque más Dios le va a meter sufrimientos, pruebas y dolores. Porque hay gente que lo quiere todo así. No les gusta esperar en la voluntad de Dios. Hay cristianos que quieren todo así, como que si fueran tan buenos, para que Dios les responda enseguida, para que Dios los saque del problema enseguida. No, hermanos. Lo que Dios quiere ver, paciencia. Está bien que tengas fe, pero la fe sin la paciencia no vale. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Es un fruto espiritual. Así que, hermanos, en 1 de Pedro 1:6 se vuelve a repetir. Vamos de nuevo, 1 de Pedro 1:6. En lo cual, miren lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuándo nos alegramos? Cuando hay fiesta, cuando hay comida, cuando hay una boda, cuando hay un cumpleaños. Pero miren lo que dice aquí: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire lo que está diciendo el Señor. Ustedes se alegran mucho cuando hay comida. Bueno, eso lo estoy explicando de esta manera, ¿no? Están muy alegres. Pero ustedes, si es necesario, van a tener que ser afligidos por diversas pruebas. Ahí está la advertencia. Así que no debe de tomarte por sorpresa, ni te debe de extrañar. Ay, ¿por qué Dios permite esto? Ya lo advirtió. Te lo está advirtiendo. Acuérdate, cuando venga la prueba, no le digas: Señor, ¿por qué? Simplemente dile: Señor, ayúdame a mantenerme firme.
Dame las fuerzas para seguir adelante. Mi Señor, no me abandones. No me dejes solo, Señor. Ayúdame. Esa es la actitud. Versículo 7. Para que sometida otra vez a prueba vuestra fe. Mira el propósito de las pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que el creyente tiene que pasar por diferentes pruebas. Y en esas pruebas va a sufrir. En esas pruebas va a llorar, en esas pruebas le va a doler. Pero ¿cuál es el propósito? Perfeccionar la fe. Sacar de la fe la paciencia, pulir la fe, incrementar la fe, perfeccionar la fe. Porque solamente en el dolor y en el sufrimiento la fe se perfecciona. Y lo que Dios quiere sacar es que seamos pacientes. Así que ya no le estés pidiendo a Dios paciencia, porque te va a meter por diversas pruebas. Mejor usted de manera voluntaria apláquese, sea paciente, tranquilícese, respire hasta 10 como el comercial antiguo. Cuente hasta 10. Sea sereno. ¿Qué gana con andar de impaciente? ¿Qué gana? Nada. Esperen el tiempo de Dios. Confíen en el Señor. En el tiempo de Dios todo es perfecto, mi hermano. Aspecto número 2. Regresémonos a Santiago 5:11, el texto que estamos analizando desde el principio. Santiago 5:11. Algo más que les quiero enseñar ahí. Dice así: he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Ese es el segundo aspecto. Un ejemplo de sufrimiento. Job, el varón Job, el personaje Job de la Biblia es el ejemplo perfecto de sufrimiento en la vida del justo. La mayoría de nosotros los cristianos sabemos de la prueba del sufrimiento que tuvo Job. Él pasó por un sufrimiento grande, hermanos, que ningún ser humano de la tierra, de nosotros, quizá pueda pasar. En un solo día perdió todo lo que había acumulado con trabajo, esfuerzo, cansancio, sacrificio, en un solo día. En ese mismo día, todos sus hijos fueron muertos, quitados. Imagínense. El dolor, no sabemos cuántos hijos tuvo, pero póngale que haya tenido unos 8, de 8 a 10 hijos. El dolor de la muerte de 8 hijos tuyos, 10 hijos tuyos ahí. Además, en ese mismo día se enferma. Se enfermó. Va con su esposa a refugiarse y su esposa le dice: no, hombre, maldice a Dios y muérete. Su esposa lo abandona. Sus amigos se alejan de él, sus familiares le dan la espalda. Y según la Biblia, yo he leído todo el libro de Job, y dice que pasó meses en cama. Meses. No fue una semana. Fueron meses que pasó postrado, tirado en cama, solo, enfermo, con el dolor grande de la pérdida de todo lo material y también de sus hijos. Pero ¿saben qué es lo que más sobresale en la vida de Job? Según el texto de Santiago, léalo de nuevo, Santiago 5:11. Hay algo que sobresale en la vida de Job, mi hermano. ¿Qué es lo que sobresale en la vida de Job? Según el texto, dice: habéis oído de la paciencia de Job. Y eso es lo que Dios quiere lograr contigo en medio del sufrimiento.
que aprendas a confiar, que aprendas a esperar en Él. No importa, hermanos, que esté la prueba, no importa que venga lo que venga, no importa que estés postrado en cama, que tú tengas paciencia. Y como dijo David, pacientemente esperé en Jehová, y Él oyó mi clamor y me libró de todos mis temores. Sea bendito el nombre del Señor. Dale una ofrenda de palmas a Él, porque Él es el Rey. Él se lo merece, hermano. Paciencia. Acuérdate, es lo que Dios quiere sacar de ti como un fruto espiritual glorioso de ti. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios quiere sacar paciencia de ti, que seas un hombre perfeccionado. La paciencia es fruto de la fe. La paciencia de la fe se produce en el dolor. La paciencia de la fe se produce en la prueba. La paciencia de la fe se produce en el sufrimiento. Job sufrió en grande manera, y lo que Dios hizo fue perfeccionar su fe. Fue para que su fe tuviera fruto de paciencia. Por eso dice la paciencia de Job. El sufrimiento de Job no fue para destruirlo, sino para perfeccionarlo. De la misma manera, cuando nosotros estamos viviendo en santidad, estamos viviendo en rectitud, estamos viviendo en obediencia, estamos viviendo en la voluntad de Dios, nos estamos esforzando por hacer lo recto, lo agradable delante de Dios, y aún así viene un tipo de sufrimiento, tenemos que saber que es Dios tratando de perfeccionar nuestra fe para producir paciencia. Paciencia. Vamos a leer algunas citas de las palabras de Job cuando estaba en medio del sufrimiento. Job 1:21. Ya me queda una cuarta parte del mensaje, hermanos, ¿eh? Ya es menos de lo que de cuando empezamos, ¿eh? Job 1:21. Miren las palabras de este hombre llamado Job. ¿Ya lo tiene? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, Job dijo: no he perdido nada. No he perdido nada, porque cuando yo nací no traje nada a este mundo, y el día que yo me vaya no me voy a llevar nada de este mundo, y todo lo que tengo, todo lo que tuve y todo lo que se fue, Dios me lo dio, y Dios quiso quitármelo. Sea el nombre de Jehová. Oiga, qué palabras. Y no había perdido solamente un carro, no era una bicicleta, no fue la cuenta del banco, fue todo. Dice que era el hombre más rico en la tierra. Tenía millares de animales, ganados. Todo lo perdió. Pero mire estas palabras. Otro texto, el versículo 22. Dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él estaba consciente que ese sufrimiento vino con un propósito a su vida. No lo entendía, no lo sabía en el momento, pero él dijo: no, en esto tiene que haber algún propósito. Debe de haber algún propósito. 13:15, mire estas palabras, siempre me impresionan a mí estas palabras. Job 13:15. Qué palabras, hermanos, qué palabras, de veras. Sea bendito el nombre de Dios por su palabra. Job 13:15. En medio del dolor, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, mire lo que dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Wow, qué palabras. Aunque me quite la vida,
vida, yo voy a seguir confiando, yo voy a seguir esperando, yo voy a seguir creyendo. Oh, mi hermano, qué fe. Eso es una verdadera fe. Tenemos un gran ejemplo. Job 19:25, otras tremendas palabras en medio del dolor, en medio del sufrimiento. 19:25, Job: yo sé que mi Redentor vive. Estaba sufriendo con la esperanza de un Salvador. No estaba solo. No se sentía solo, nunca se sintió abandonado, nunca se sintió solo, hermanos. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, él tenía la confianza de que tenía un Redentor, un ayudador. Y mire, y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Saben qué es lo que estaba profetizando Job ahí? La resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo. Y no lo conoció. Nosotros sí lo conocemos ahora por medio del Evangelio. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Usted tiene un Salvador. Usted tiene un Señor que prometió estar con usted todos los días del mundo. Hermanos, todos los días en esta tierra hasta el fin del mundo. Así que no se me agüite, no se acobarde en medio de la prueba, en medio del dolor. No desmaye, no se desaliente. Siga confiando en el Señor. Siga confiando en Él. En el 26, mire las palabras de Job. Después de deshecha esta mi piel. Miren qué circunstancia estaba. Estaba podrido de la piel. Estaba podrido de la piel. La piel se le caía en pedazos, hermanos, en la enfermedad que tuvo. La piel se le caía a pedazos. Por eso él dice: después de deshecha esta mi piel, mire la confianza, en mi carne he de ver a Dios. Él dijo: estoy enfermo, pero yo sé que me voy a curar. Yo sé que me voy a componer. Yo sé que voy a salir de esta enfermedad. Yo sé que voy a salir de esta prueba. Yo sé que voy a salir de este sufrimiento. Y de nuevo voy a ver a Dios otra vez. Estaré con Dios otra vez. 42:12 de Job. Palabras de Job. 42:12. Y bendijo Yahvé el postrer estado de Job más que el primero. Mire, ahí Dios le quitó el sufrimiento a Job. Porque en esta vida todo es temporal, hermanos. Lo que te está haciendo sufrir ahora es temporal. La prueba que tienes ahora es temporal, hermanos. El problema que tienes ahora es temporal. Llegará el momento de la restauración, llegará el momento del alivio, llegará el momento de la salud. A lo mejor te enfermaste, te debilitaste, hermanos. Llegará el momento en que te recuperes. Cuando Dios decide quitar el sufrimiento de Job, dice que lo bendijo. Y el postrer estado de Job fue más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Imagínese tener 14,000 ovejas, hermano. 14,000 ovejas. 6,000 camellos. O sea que antes tenía 7,000 ovejas. Antes tenía 3,000 camellos. Antes tenía 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Después que Dios quita el sufrimiento, le da el doble. Dice que tuvo más. La prueba no era para matarlo. La enfermedad no era para matarlo. ¿Saben por qué? Porque en un hombre justo, íntegro, la enfermedad no lo puede matar. En un creyente obediente, justo y santo, que vive en rectitud delante de Dios, la prueba no lo puede matar, la enfermedad no lo puede matar, el diablo no lo puede matar, la tragedia no lo puede matar, porque Dios es fiel y es justo. ¿Quién era Job? ¿Quién era Job? ¿Qué clase de hombre era Job? Vaya al principio del versículo. Vaya al principio del capítulo de Job. Dice que era un hombre justo, recto, temeroso, apartado de todo mal. Ese era Job.
Por eso, mi hermano, mantente en la voluntad de Dios. Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aunque venga el dolor, aunque venga la prueba, aunque venga la enfermedad, aunque venga el diablo y sus demonios, aunque venga lo que venga, hermanos, no puede acabar con él, con aquel que tiene un corazón perfecto, recto y temeroso de Dios. Va a sufrir, puede sufrir, pero Dios estará ahí para librarlo y para restaurarlo. Fue lo que pasó con Job. Entonces, la vida de Job es un poderoso ejemplo, hermanos, del sufrimiento de los justos. Un sufrimiento permitido en la voluntad de Dios, con el propósito de perfección, crecimiento espiritual. Voy a terminar Santiago 5:11, leyéndolo otra vez. Terminamos con Santiago 5:11. Dice: he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que en medio de tus sufrimientos, hermano, hermana, escucha estas últimas palabras. En medio del sufrimiento que venga a tu vida, nunca dudes de la misericordia, la compasión y la bondad del Señor para contigo. El Señor es fiel a su palabra. El Señor es fiel a sus promesas. La Biblia dice: muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas Dios lo librará. Así que, mis hermanos, les exhorto a permanecer en la fe, y les digo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Eso lo dice Hechos 14:22. Es necesario. Va a venir la prueba, va a venir el sufrimiento, hermanos. Cuando el sufrimiento venga, mantente en la fe. Confía en el Señor. Dale gracias a Dios. Y sigue adorándole. Y sigue exaltándole. Póngase en pie, por favor.